Y lo prometido, don Eduardo Ulloa Miranda, Procurador General de la Nación a partir del 2 de enero. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. La verdad es que teníamos mucho tiempo de no ver un funcionario del Ministerio Público aquí de buena forma. y bienvenido a Next Noticias. Yo creo que una labor titánica que le toca. Bienvenido, como siempre. Sí, muchas gracias, Fernando. Sí, hemos querido precisamente visitar los distintos medios de comunicación para llevar a la ciudadanía el mensaje de cuál es nuestra disposición al momento de llegar al Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público en estos momentos es objeto de un cuestionamiento y de una percepción negativa en la sociedad. Y siendo esta una institución de control que juega un papel importante dentro de la democracia, yo creo que urge hacer las correcciones necesarias para devolver a esta institución la confianza en la ciudadanía y para devolverle el rumbo que está llamado a jugar de acuerdo a sus obligaciones que le establece la Constitución y la ley. Así es, don José. Buenos días, señor Procurador. Buen Oiga, día. Fernando, perdón, usted no me deja de sorprender ese intercambio epistolar suyo con el país. Sí, es que va a dar ellos envidia a ponían, mucha gente. Ellos ponían como que estas personas vinieron aquí para la invasión. No, ellos estaban haciendo un reportaje de cacería de mariposas. Señor Procurador, hay tantas preguntas que quisiera hacerle no en nombre mío, sino en nombre de la comunidad. Pero la primera tiene que ir dirigida a lo siguiente. La Contraloría General y el Ministerio Público son las dos instituciones de control del poder en el país, de verdad. Sí. Sobre todo para un país presidencialista. Tanto la Contraloría con las llamadas auditorías forenses como la Procuraduría fueron instrumentos de una lucha, en vez de jurídica, una lucha político-jurídica. Usted como procurador que va a ejercer las funciones a partir del 2 de enero, ¿cómo piensa manejar esta relación entre el Ministerio Público y la Contraloría, que es la que debe producir las investigaciones correspondientes al manejo correcto y transparente de las finanzas públicas? Sí, yo creo que parte precisamente del nuevo enfoque que debe tener el Ministerio Público es la relación que ella tenga con los distintos entes auxiliares que deben proporcionarle muchos de los insumos que se utilizan para la investigación. Según nosotros hemos podido recoger de los días que de nuestra designación acá, la relación del Ministerio Público con los distintos entes estaba en su punto más bajo. Wow. Y encontramos también un Ministerio Público debilitado, que yo creo que es el principal problema, porque cuando usted tiene una institución que no tiene la prestancia, que no tiene el respeto que le da la Constitución y la ley, pues muy poco le van a hacer caso, le van a cumplir aquellas instituciones que tienen que suministrarle el material necesario para las investigaciones. Yo decía que la labor del procurador no solo es dirigir las investigaciones a lo interno de la institución, sino que este tiene que liderar la lucha contra la corrupción, y parte de eso es exigir a aquellos que tienen que cumplir una función determinada que lo hagan. La Contraloría General de la República, sin duda alguna, tiene un papel preponderante en la lucha contra la corrupción. Y si la Contraloría General de la República no cumple con su trabajo, si la Contraloría General de la República mira para otro lado o solo mira para un lado, entonces está obstaculizando el sistema. Y ahí es donde yo digo que el Procurador General de la Nación no puede ser mudo, no puede sentarse simplemente a quejarse, sino que tiene que salir a exigir que eso se cumpla y tiene que ejercer un liderazgo en esa materia. José. Y otra preguntita antes que, Fernando. Ahora viene la otra pregunta. El Ministerio Público, el Consejo de Seguridad y los medios. Esta fue una triangulación que se hizo para poner en los periódicos con anticipación acusaciones, violando el artículo 20 de la Constitución que presume mi inocencia o mi estado de inocencia. ¿Cómo manejará usted esa relación con respecto a la presunción de inocencia, al manejo con los medios, a la necesidad de mantener, digamos, la reserva del proceso
Vamos a ver los mismos espectáculos de que nos enteramos por los medios de comunicación de quién está acusado y los expedientes salen allá con fulanito y sutanito y que encontraron la hoja número 14, que los abogados de la defensa no tienen. Vamos a ver eso, esto se acabó. No, yo he reiterado que aquellas actuaciones del Ministerio Público que se alejan de los objetivos que le impone la Constitución y la ley se acabaron. Yo creo que precisamente el respeto de la institución está en mantener el norte, el objetivo, y eso conlleva una independencia tanto de los demás órganos de poder dentro del Estado como dentro de los poderes políticos o económicos. En el momento en que usted empieza a hacer diferencia, en el momento que usted empieza a favorecer o a desfavorecer por otros motivos distintos a lo de la ley, entonces usted pierde el norte, pierde el rumbo y se dan este tipo de situaciones. Por eso el Procurador General de la Nación debe llegar al puesto sin ningún tipo de compromiso ni condiciones, porque cuando usted siente que es más importante cumplir con quien lo nombró que con la obligación que tiene, entonces ahí usted empieza a desviarse y empieza a cometer injusticia. Pero estos excesos, procurador, es decir, ¿se creará alguna fiscalía especial, antes el rol del fiscal auxiliar, para investigar no solamente a los Varialalex, donde hay pues, un vademecum realmente de ilícitos, sino también el rol propio del Ministerio Público? Hacer una especie de informe de todo este montón de casos que se armaron en base a un chat, en base a un sobre que llegaba y tiraban debajo de la puerta, en base a una noticia sembrada en el diario La Prensa. Es decir, aquí se usó el poder para abusar. Y la justicia fue, se puede decir que un instrumento de persecución. Mira, nosotros tenemos que hacer una evaluación ya individual de cada caso. De cada caso. Del trámite que al mismo se le dio y las actuaciones que se dieron dentro de él, porque yo tampoco puedo presumir que todos los casos sean amañados. Entonces, por eso yo tengo que, primeramente, que hacer una evaluación de qué es lo que se ha dado. Tenemos que hacer una evaluación también del estado en que se encuentra cada caso, porque hay casos que ya están en una faceta muy avanzada, hay unos que ya están en el órgano judicial, inclusive hay unos que ya solamente están esperando sentencia. Entonces, en relación al estado en que se encuentre cada uno, nosotros podremos entonces tomar la medida necesaria. Sí creemos que es necesario, y eso porque toda reestructuración conlleva una evaluación de lo que se hizo, y tenemos que evaluar la actuación de los fiscales, tenemos que evaluar la actuación de distintos funcionarios dentro del Ministerio Público, y aquellos que de una u otra forma no se hayan alineado a lo que la Constitución y la ley les establecía, entonces nosotros tenemos que tomar la medida necesaria. ¿Ya se le han presentado renuncias de funcionarios de la actual administración? Bueno, como todavía no he entrado, oficialmente no tengo, me han adelantado que algunos funcionarios, aunque todo más que todo del área administrativa, han presentado su renuncia, pero no te podría decir del área judicial porque me daré cuenta de repente el lunes, que es la primera reunión con la procuradora, o ya cuando entre que las encuentre en el despacho. José. Señor procurador, usted ahora técnicamente usted es procurador designado. Sí. Pues ya fue ratificado. Ya fue es procurador. Porque la procuradora sigue siendo hasta En función. Hasta el 31 de diciembre, sí, la licenciada Kenia Porcel. Bien, yo le quiero hablar de dos temas que, primero, yo no soy abogado, eso es lo que quiero que todo el mundo, y yo he tenido que aprender a leer procesos judiciales estos últimos 6 años. Y, claro, la Constitución la conozco, pero las leyes no. He aprendido mucho, pero no soy experto en nada de esto. Pero hay un principio que es que la justicia tardía no es justicia. Le voy a dar algunos casos. En el Ministerio Público se presentan casos ante las instancias judiciales correspondientes. Se pierde en primera instancia, se pierde en segunda instancia. Y a pesar de que todo eso está pasando, siguen las apelaciones y siguen la gente guindada de la brocha. Las medidas cautelares, un montón Y de cosas más. yo le pregunto, ¿no se puede establecer en el Ministerio Público un sistema en el cual el fiscal general, en este caso usted como procurador, este caso fue ya, se presentó, se tuvo tal forma y contenido, es una ley de la dialéctica jurídica? Si el Ministerio Público se equivocó, ¿para qué vamos a perder tiempo en estar apelando y manteniendo el sistema lleno de procesos por los llamados casos de alto perfil,
mientras los casos de bajo perfil, que son todos los miles de panameños que están en las cárceles sin procesos debidos, nadie se preocupa por ellos. ¿Qué mecanismo utilizará usted para no estar apelando innecesariamente? Bueno, como ya le decía, yo primero tengo que hacer un estudio, pero muy rápido, de los procesos que están caminando, el estado en que estos procesos están y cuáles son las instancias que le quedan todavía al Ministerio Público. Yo creo que lo principal de eso, y yo lo decía, el Ministerio Público tiene que enrumbar sus investigaciones hacia la búsqueda de la verdad y hacia la adecuación de la Constitución y la ley. Cuando usted lleva casos débiles al órgano judicial, cuando usted lleva casos carentes de sustento, pues va a suceder precisamente de que va a tener decisiones judiciales adversas. Eso no indica tampoco que todas las decisiones judiciales adversas conlleven de que la investigación no tenía razón u objetivo. Claro. Habrá otros motivos que lo dan. Pero lo importante en este caso es que el Ministerio, de una manera profesional, lleve los casos de la mejor manera posible, enrumbados con la mayor cantidad de pruebas y tenga la objetividad necesaria para aceptar cuando se ha aprobado o no un hecho. Hay a veces una mentalidad dentro de los funcionarios públicos, sobre todo cuando son funcionarios que han crecido en el Ministerio Público, que no han tenido la oportunidad de ejercer profesionalmente de manera independiente o asumir una defensa. Hay funcionarios que sienten que es la obligación del Ministerio Público, independientemente cuál sea o no la realidad del expediente, acusar, sobre todo cuando se trata de delitos contra la administración pública. Y eso a veces lo lleva a crear frustraciones en la sociedad, porque cuando usted le vende a la sociedad de que en un caso ocurrió tal hecho y que usted está procesando a tantas personas por la ocurrencia de este hecho y después obtiene un resultado negativo, lo que hay en la sociedad es una percepción de impunidad y de que algo pasó. ¿Sí? Una pregunta, mire, a mí me tocó la oportunidad de, durante mucho tiempo, conversar con fiscales. En el Ministerio Público hay cerca de 4.500 funcionarios, aproximadamente, pues, de los cuales un grupo muy importante son gente bien preparada, bien capacitada, con experiencia. Pero el proceso de formación debe ser permanente. Pero he encontrado, por ejemplo, fiscales con poco conocimiento técnico de problemas financieros, por ejemplo, de entender qué es un sobrecosto, de entender un problema financiero. Entonces, ¿qué política de promoción, de formación, en el proceso de mejorar la calidad de investigación, de la entidad que va a estar bajo su responsabilidad, va a usted iniciar con los fiscales, con los ayudantes de los fiscales, para que tengan una mejor formación técnica y que sus casos tengan peso para que sean eficientes en el delito, en la lucha contra el crimen organizado? Porque los fiscales son eso, son perseguidores del delito. A mí no me preocupa que un fiscal sea perseguidor, si ese es su trabajo. Claro. Pero que sea perseguidor en el marco de la ley. Sí. Y que sea perseguidor con el mayor conocimiento técnico posible. Sí, yo precisamente por eso he hablado de empoderar a los fiscales. Y ese empoderamiento pasa por varias facetas. Primero, ir procurando la manera de darle estabilidad a los funcionarios de instrucción, darle la debida capacitación y actualización en los temas que le toque a ellos conocer. Esa es una realidad muy cierta. Nosotros, por lo menos en lo que era mi especialidad, tanto en el Ministerio Público como en el ejercicio profesional, de los delitos financieros, los delitos económicos, nos encontramos con el problema de que los fiscales pasaban serios problemas para entender operaciones bancarias, para entender que era una cuenta scroll, que era un fideicomiso, y a veces... Que es el riesgo financiero. Sí, y a veces usted iba y pasaba días, semanas, explicándole al fiscal, presentándole pruebas para lo que era, y cuando ya él iba empezando a tomar una idea de lo que era, se lo cambiaban. Y entonces tenían que empezar nuevamente a realizar esa misma labor. Entonces, eso es importante en cada una de
de las especialidades, porque de lo contrario tenemos entonces el resultado de investigaciones que los fiscales salen de ellas más bien es por el tiempo cumplido, y lo mandan con su opinión sin haber llegado realmente a entender lo A que tener la teoría el del caso. crimen claro. Entonces esa es la función primordial. Hace unos años atrás, cuando nosotros estábamos en el Ministerio Público, que teníamos la especialidad de delito financiero. ¿A usted le tocó, por ejemplo, la quiebra de Triángulo? Sí. El caso de... Sí, en la parte, algunos en la parte final, otros en la parte media, porque ya habían iniciado. Pero en esa ocasión nosotros estuvimos a punto de firmar un convenio con el Instituto Bancario de la Asociación Bancaria de Panamá para la capacitación de los fiscales y funcionarios. Pero ellos pusieron una objeción muy válida y que no se pudo salvar, porque ellos decían, yo te los capacito, yo invierto en su capacitación si tú me garantizas que ellos no van a ser movidos de esa especialidad. Claro. Porque de lo contrario yo voy a gastar recursos en eso y después viene tú y me lo mueves a delitos sexuales o se lo lleva a un banco capacitado gratuitamente. Sin entrar a ningún caso específico, en sus planes, conociendo esto de los Barelalic, ¿usted cree que eso será parte de la investigación que hará el Ministerio Público? Porque la teoría de que como esto es una información clandestina, ilegal, también fueron los Panama Papers y se hicieron investigaciones. ¿Usted piensa que los Barelalic debe ser investigados? Sin entrar a ningún caso específico. Claro, sí, y siquiera sin emitir ningún concepto adelantado sobre la ilicitud o no de los actos, porque eso podría posteriormente ser usado para recusarlo a uno. Pero yo creo, y lo he reiterado, que todo hecho que pueda conllevar o que sea denunciado como un acto ilícito tiene que ser investigado. Yo creo que en los Barelalics hay una serie de hechos que inclusive de una u otra manera habían sido denunciados anteriormente, pero o no habían sido investigados o habían sido sobreseídos. Entonces ese va a ser un mal que nosotros vamos a tener que hacer para revisar. Yo creo que hay 1000 formas y en esto yo decía que el Ministerio Público tiene que agotar recursos y tiene que ser creativo dentro del margen del derecho. Hay 1000 formas para uno realizar una investigación, acreditar un hecho sin necesariamente tocar la prueba del Barelalic y no entrar a correr ese riesgo de que lo declaren o no. También yo creo que hay muchas teorías sobre el interés público, el interés mayor, si está por encima de interés privado, el fondo del objetivo final de la Administración de Justicia es encontrar la verdad frente a la forma. Permítame una pregunta imprudente. El presidente Laurentino Cortizo, cuando conversó con usted, ¿le pidió algo en especial a usted cómo debía conducir el Ministerio Público? No, eso yo creo que lo he dicho y aquí lo reitero. El presidente Laurentino Cortizo me señaló, lo único que te pido es que cumplas con tu trabajo independientemente quién sea. No hagas diferencia con ningún partido ni ningún gobierno, solo te pido que cumplas con tu trabajo. Yo creo que después de esto ocurrido en la joyita, deja claro el poder que tiene el crimen organizado en nuestra sociedad. Es decir, aquí a usted le va a tocar crear una especie de intocables para poder luchar con un grupo de delincuentes que está pues muy bien cimentado y muy bien entrado en la policía, en los partidos políticos. Es decir, yo creo que tiene una presencia casi nacional. ¿Cómo se hará esa lucha contra el crimen organizado? Bandas, pandillas, maras o como quieran. Yo creo que uno de los grandes problemas ha sido no entender que el problema de la criminalidad es un problema de toda la sociedad y de todas las instituciones del Estado y que la única manera de combatirlo y hacerle frente es de manera coordinada. Como hablaba hace un momento, desgraciadamente en los últimos años incluso se había perdido la comunicación entre el Ministerio Público y la policía, llegando a niveles muy bajos, según la información que ellos mismos nos han dado. Y eso no es posible que ocurra, porque en la medida que eso se dé, se fortalece el crimen organizado. Mire, lo ocurrido en las cárceles no viene más que a dimensionar un problema que todos sabían que existía y que se sigue dando dentro de la cárcel, porque el problema de las cárceles no solo es
el tráfico de armas, la lucha entre pandillas. Allá hay todo un tráfico de bienes y servicios a lo interno, que es conocido por la autoridad y nunca se ha hecho nada. Por mil razones, sea por falta de recursos, sea por falta de conocimiento, por falta de voluntad, pero ese tema hay que abordarlo porque eso le da poder a ellos. Inclusive esa es una forma de financiamiento. El que no les paga, el que no tiene dinero, pasa trabajo allá adentro. Además de Javier Caraballo, ¿quién más se entrará en el equipo de Eduardo Ulloa el 2 de enero? Nosotros estamos conversando con varias personas. Hay algunas que están dentro del sistema, no ocupan, a niveles altos, sino... no a niveles altos, pero sí con muchos años de experiencia que elaboraron conmigo en algún periodo, que están muy bien formados y que no son objeto de ningún cuestionamiento, porque eso es precisamente lo que estamos tratando de evitar. Personas que creen ruido, personas que puedan crear cualquier tela de duda sobre la objetividad o transparencia de nuestra gestión. Así que nosotros estamos en ese tipo de conversaciones. Ya el lunes, después que me reúna con la procuradora, entonces podremos dar más detalles o se conocerá por lo menos parte del equipo que nos acompañará. Usted estuvo dentro del Ministerio Público y sabe que el Ministerio Público requiere de reorganización, de mejoras, de replantearse algunas cosas, como por ejemplo, me parece que el Ministerio Público tiene que replantearse los organismos de investigación, donde deben estar. Yo soy partidario de que los organismos de investigación deben estar en el marco del manejo del Ministerio Público. Es decir, la DIJ debe estar, que es la policía investigativa. Claro. Y desligarla porque la policía tiene como función fundamental, como estamento, es la primera línea de defensa del sistema. Claro. Entonces, es un poco complicado el manejo entre un comandante y Acá se trata de investigaciones judiciales que tienen que estar manejadas entre la ley y la Constitución, punto. No es este tipo. Sí. Pero creo que eso es una cosa. Pero, por ejemplo, en materia de comunicación, la comunicación no es mandar subversivamente información clandestina a los medios para que nosotros nos festimemos con A o con B. Yo soy enemigo de la divulgación de los procesos judiciales y de los linchamientos jurídicos, porque eso no es más que eso, linchamiento. Pero el Ministerio Público necesita la cooperación y para eso necesita una dirección de comunicación que tenga la capacidad de que el país vea en usted y en su ministerio un hombre que lucha contra el crimen organizado para protegerme a mí y a mi familia. Bueno, esa comunicación la hizo con mucha excelencia, por ejemplo, el FBI. Una de las mejores instituciones con mayor nivel de manejo de comunicación, el FBI, que es una de las instituciones de más respeto en los Estados Unidos. Pero nuestro Ministerio Público carece de una estructura de comunicación para lograr la integración de la participación de la comunidad, que a veces participa en un delito, pero que si a quién le voy a decir. Entonces, ¿usted no cree que es importante que usted piense en algunas de estas cosas? Porque el mundo moderno, no importa cuánto usted trabaje, si usted no nos dice qué está haciendo, nosotros no sabemos qué está haciendo. Sí, coincido plenamente. Yo creo que es importante aquella comunicación que el Ministerio Público mantenga con la sociedad del trabajo que está haciendo, de la labor que está desempeñando. Inclusive yo lo decía, el Ministerio Público tiene que dar a conocer, salir a expresarle a la sociedad cuando encuentra algún obstáculo, cuando encuentra algún impedimento que se le está poniendo para realizar alguna investigación, sin querer crear crisis innecesarias, sin querer crear ruido, pero cuando ya tú agotas los recursos ordinarios y no logras vencer eso, tú tienes la obligación, porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad, tú tienes la obligación de salir a la sociedad y comunicarle lo que está pasando. Yo creo que el procurador no debe tener miedo a hablarle a los medios, lo que tiene que tener claro qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir. Yo creo que ese es el tema, pero desgraciadamente se fue al otro extremo, o si el procurador, pues, porque digamos, a no todo el mundo le gustan los medios, no todo el mundo tiene la inteligencia emocional para manejar situaciones, porque no siempre las preguntas van a ser fáciles, sí. Entonces, si no tienes eso, tienes que tener un equipo de comunicación que entonces sea capaz de llevar a la población, pero no recurrir. Yo siempre consideré, y lo digo aquí porque inclusive en mis redes sociales en algún momento lo dije,
yo nunca consideré acertado que la procuradora se comunicaba con los medios por medio de video de YouTube, algo totalmente impersonal. Procurador, por ejemplo, hablando de lo que el ingeniero Blandón comentaba hace un momento, reestructuración en el Ministerio Público, la figura, por ejemplo, del fiscal auxiliar, ¿realmente es necesaria retomarla? Ahora mismo ha cambiado la figura del fiscal auxiliar, tiene otro nombre, otras funciones, pero yo sí creo, y lo he comentado también, de que el modelo de gestión en general hay que revisarlo, porque a mi concepto no está funcionando. Hay una gran cantidad de fiscales. Mira, cuando yo salí del Ministerio Público, 2005. habían 4 o 5 fiscales superiores. Ayer, en una conversación que tenía actualizándome un poco, solo en el primer distrito judicial hay más de 20 y tantos, 30 fiscales superiores. Entonces, a veces tú vas a los despachos judiciales y tú llegas y ves a los escritorios vacíos y resulta que los funcionarios están en diligencias que podrían realizarse inclusive desde una computadora. Claro. Yo he recibido información de entidades del Estado de que han querido brindarle al Ministerio Público la facilidad de poderle de una terminal obtener, y nos dicen que el Ministerio Público, la respuesta durante años ha sido que su sistema no tiene la capacidad, pero es que eso hay que resolverlo, eso hay que salir a buscar los recursos. Entonces yo creo que el modelo de gestión en sí no está funcionando y es parte de lo que ha agravado la crisis del sistema penal acusatorio, porque fue como que se forzó la entrada en vigencia, se le prestó mucha atención a recomendaciones de los consultores extranjeros que están acostumbrados a otra cultura, a otro Ministerio Público con otro tipo de recursos, y se implementó, yo creo, de manera muy cajonera, y después de su implementación no se ha hecho una evaluación real de lo que es, porque claro, no se puede evaluar lo que no se mide. Entonces nos dan cifras, aquellas cifras convenientes de que si el tiempo de gestión, porque se generaliza, pero lo que no se ve es que aquellos tiempos se han disminuido por los delitos que tienen que ver con las personas infragantes y las personas confesas, que se resuelven en horas, pero los delitos complejos permanecen igual o peor que antes. Yo le voy a dejar con esta reflexión última mía. Señor Procurador, a partir del 2 de enero, nuestro país vive con un miedo ascendente al avance de las fuerzas del crimen organizado. Usted es una de las personas que tiene que ir al frente de parte de la vanguardia de la lucha contra el crimen organizado. Nuestro país necesita que usted asuma esa responsabilidad y le comunique qué espera de ellos y qué ayuda necesita. No se olvide de eso. Nosotros estamos en un punto, y esta masacre de La Joya ha impulsado un miedo colectivo. Y el crimen organizado, cuando el Estado deja de ser funcional, se aprovecha de esa disfuncionalidad para meterse. Entonces, hemos descuidado partes importantes por estar en los altos perfiles, que yo creo que hay que investigarlos, pero hay que llevarles tranquilidad, sosiego, esperanza, pero hay que llevarle a la gente hechos. Eso. Y no palabras. Así es. Procurador, un placer haberle tenido aquí. Muchas gracias. Eduardo Ulloa Miranda, Procurador General de la Nación, a partir del día 2 de enero.